Puedes ir a un hogar de ancianos o puedes dormir en el patio trasero. Tú eliges. Mi hijo Andrew dijo esas palabras sin siquiera parpadear, como si estuviera hablando del clima o decidiendo qué comida rápida pedir para la cena. Yo, Eugene Marcus Tinsley, un hombre negro de 66 años que le había dado absolutamente todo a ese muchacho, me quedé ahí parado en silencio. No por cobardía, no por el shock, sino porque en ese preciso momento entendí por fin que el hijo que yo había criado ya no existía. Lo miré fijamente. Andrew, o Drew, como ahora insistía en que lo llamaran, tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Detrás de él, como una sombra venenosa, estaba Tiffany, mi nuera, con esa sonrisita apenas perceptible que siempre ponía cuando conseguía lo que quería. Saqué mi celular del bolsillo de la camisa. Mis manos no temblaban. Marqué un número que había guardado hace meses, rezando para no tener que usarlo nunca. La llamada sonó 2 veces antes de que contestaran. «Buenas noches», dije, con la voz firme. «Habla Eugene Tinsley. Necesito que vengan a esta dirección ahora mismo». Colgué. Drew frunció el ceño. Tiffany dejó de sonreír. «¿A quién llamaste, papá?», preguntó mi hijo, tratando de sonar autoritario, pero un toque de nerviosismo lo delató. No respondí. Me senté en el viejo sillón de la sala, el mismo en el que solía cargar a Drew cuando era pequeño y tenía pesadillas. Crucé mis manos en mi regazo y esperé. Antes de seguir contando lo que pasó esa noche, necesito decirles algo. Ese momento lo cambió todo. Apenas 30 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 30 minutos en los que Drew caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Tiffany se había acomodado en el sofá, mirando su celular, pero lanzándome miradas de reojo cada pocos segundos. Yo me quedé quieto, con la vista fija en la puerta principal. Cuando sonó el timbre, Drew casi dio un salto. «Yo abro», dijo, como si todavía tuviera algún control sobre la situación. Caminó hacia la puerta. Yo me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 66 años en las rodillas, pero mantuve la postura firme. Tiffany, curiosa, también se puso de pie. Drew abrió la puerta y entonces lo vi. Vi cómo el color se le fue de la cara. Vi cómo sus ojos se abrieron como platos. Vi cómo sus labios se separaron en una expresión de puro pánico. Se giró hacia mí y por primera vez en meses vi miedo genuino en sus ojos. «Papá», su voz era apenas un susurro. «Papá, por favor no hagas esto». Pero ya era demasiado tarde. Lo que Drew no sabía era que yo no era el viejo inútil que él y Tiffany pensaban. No era la carga que les impedía vivir su vida de lujo y comodidad. Yo había trabajado toda mi vida. Había construido algo. Había guardado secretos y hecho sacrificios que ellos nunca podrían imaginar. Y esa llamada no fue un acto de desesperación, fue un acto de justicia. Esa noche, cuando mi propio hijo me dijo que eligiera entre un hogar de ancianos o el patio trasero, tratándome como a un perro callejero, no sabía que estaba a punto de perderlo todo. No sabía que la persona que acababa de entrar por esa puerta tenía el poder de desmantelar el pequeño imperio de mentiras y manipulación que Tiffany había construido. No sabía que su padre, al que había despreciado y humillado, todavía tenía algunos ases bajo la manga. Y no sabía que en exactamente 1 hora estaría de rodillas rogándome perdón. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito contarles nuestra historia desde el principio. Necesito que sepan quién era yo antes de convertirme en el obstáculo residente. Necesito que conozcan al Drew que crié y cómo se transformó en el hombre que me miró a los ojos y me dijo que durmiera afuera. Porque lo que pasó esa noche no empezó con un ultimátum. Empezó hace muchos años, con un padre que amó demasiado y un hijo que olvidó de dónde venía. Conocí a mi esposa Carla en una fábrica en Detroit, Michigan. Yo tenía 23 años y trabajaba turnos dobles para pagar mis estudios nocturnos de contabilidad. Ella era la chica más hermosa que había visto jamás, con unos ojos que parecían guardar todos los secretos del universo.
Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para grandes lujos, pero teníamos algo mucho más valioso: sueños. Y cuando nació Andrew, 3 años después de la boda, sentí que el mundo por fin tenía sentido. Carla murió cuando Drew tenía apenas 12 años. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Fueron los meses más oscuros de mi vida. Pero había un niño que me necesitaba. Un niño que acababa de perder a su madre y no podía perder también a su padre. Así que seguí adelante. Dios, cómo trabajé. De día era contador en una empresa de logística. De noche y los fines de semana hacía contabilidad para pequeños negocios desde nuestro departamento. Cada dólar extra iba para la educación de Drew, sus libros, su ropa, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Drew era un buen chico, estudioso, respetuoso y cariñoso. Me abrazaba todas las noches antes de dormir y me decía: «Gracias, papá, por todo lo que haces por mí». Esas palabras hacían que cada hora de sueño perdido, cada comida saltada, cada sacrificio valiera la pena. Lo ayudé a entrar en la universidad estatal. Se especializó en la administración de empresas. Me sentí el padre más orgulloso del mundo el día que se graduó. Le regalé el reloj que había sido de mi padre. «Para que nunca olvides el valor del tiempo y del trabajo duro», le dije. Consiguió un buen trabajo en una agencia de marketing. Empezó a ganar un sueldo decente. Yo ya estaba jubilado, viviendo de una pensión modesta pero suficiente de la seguridad social y mi plan 401k. Tenía mi pequeño condominio pagado, mis rutinas y mi paz. Entonces conoció a Tiffany. Al principio pensé que era bastante agradable. Venía de dinero, eso era obvio, por la forma en que hablaba, se vestía y miraba todo con cierta superioridad disfrazada de elegancia. Pero Drew estaba enamorado y yo quería que fuera feliz. Se casaron 2 años después de conocerse. Yo pagué una gran parte de la boda con mis ahorros. No me importó. Era mi único hijo, mi única familia. Los primeros meses estuvieron bien. Tiffany era educada conmigo, o al menos fingía serlo. Drew venía a visitarme todos los domingos, como era nuestra tradición desde que era pequeño. Pero las cosas cambiaron cuando compraron su casa. Una casa enorme en un barrio elegante de las afueras de Atlanta, muy por encima de lo que el sueldo de Drew, incluso sumado al de Tiffany, podía pagar. Después supe que los padres de ella les habían dado el pago inicial y que se estaban ahogando en deudas para mantener las apariencias. Fue Tiffany la que sugirió que yo me mudara con ellos. «Eugene está solo en ese viejo condominio», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos mucho espacio». Drew asintió con entusiasmo. «Sí, papá, sería genial tenerte cerca, como en los viejos tiempos». Dudé. Algo dentro de mí me advertía que no era buena idea, pero la soledad pesaba, y la idea de estar cerca de mi hijo otra vez era tentadora. Acepté. Ese fue mi primer error, porque lo que no sabía era que Tiffany no me quería ahí por bondad, me quería por mi pensión, y por algo más que pronto descubriría y que la convertiría en mi peor pesadilla. Antes de que todo se derrumbara hubo señales que debía haber visto. Los primeros 3 meses viviendo con Drew y Tiffany fueron tolerables. Tenía mi propia habitación, pequeña pero cómoda. Contribuía con mi pensión a los gastos del hogar, ayudaba con las compras, mantenía mi espacio limpio e intentaba ser invisible, no causar problemas. Pero Tiffany tenía un talento especial para hacerme sentir como un intruso en todo momento. Empezó con cosas pequeñas. Comentarios disfrazados de preocupación. «Eugene, ¿no crees que deberías reducir la sal? A tu edad, la presión alta es peligrosa. ¿Vas a ver televisión en la sala otra vez? Drew y yo queríamos ver una película juntos. Ay, dejaste tu taza en el fregadero. Acabo de limpiar la cocina». Cada frase era una pequeña puñalada envuelta en papel bonito. Y lo peor era que Drew no veía nada, o no quería ver. Un día, mi amigo Rob Williams, con quien había trabajado 20 años, vino de visita. Tiffany lo recibió en la puerta con una sonrisa helada. «Eugene está descansando», mintió. «Tal vez puedas verlo otro día». Yo estaba en mi habitación, despierto, leyendo. Escuché toda la conversación, pero no salí. Algo en mí ya empezaba a romperse. Rob dejó de venir. Luego vino el episodio con mis medicamentos. Tomaba pastillas para el colesterol, nada grave pero necesarias.
Un día no las encontré en mi mesita de noche, donde siempre las dejaba. «Tiffany, ¿has visto mis pastillas?», pregunté. «¿Tus pastillas?», pareció confundida. «No, Eugene. ¿Estás seguro de que no las extraviaste? A veces a cierta edad la memoria falla». Memoria. Esa palabra se convirtió en su arma favorita. «Eugene, ¿olvidaste que decidimos comer más tarde? Eugene, te dije ayer que no trajeras amigos sin avisar. ¿No te acuerdas?» «Ay, Eugene, creo que tu memoria te está fallando cada vez más». Y Drew, mi hijo, mi propia sangre, empezó a mirarme diferente, con lástima, con impaciencia, como si de verdad creyera que me estaba volviendo loco. La verdad era que Tiffany nunca había dicho nada sobre horarios de comida ni amigos. Ella plantaba esas semillas de duda y las regaba con comentarios constantes hasta que Drew empezó a creerle a ella más que a mí. 6 meses después de mudarme, descubrí la verdadera razón por la que Tiffany había insistido en que viviera con ellos. Llegué a casa temprano una tarde después de mi caminata diaria. Escuché voces altas en la oficina de Drew. La puerta estaba entreabierta. «No podemos seguir así», era la voz de Tiffany, tensa, desesperada. «Estamos 3 meses atrasados con la hipoteca, Andrew. 3 meses. El banco ya mandó el aviso final». Lo sé», sonaba Drew derrotado. «¿Pero qué quieres que haga? Mi sueldo no alcanza. Tus papás no nos van a prestar más dinero». «Hay una solución», dijo Tiffany, bajando la voz, volviéndose más calculadora. «Tu papá tiene ese condominio. Está pagado. Si lo vende, o mejor aún, si lo pone a tu nombre, podríamos sacar una segunda hipoteca. Eso nos daría suficiente dinero para...» «No», interrumpió Drew. «No voy a pedirle eso a mi papá». «¿Entonces qué?», alzó la voz Tiffany. «¿Vamos a perder esta casa? ¿Vamos a volver a vivir en un departamento destartalado como en el que tú creciste? ¿Eso es lo que quieres para nosotros?» «Mi padre trabajó toda su vida por ese condominio. Es su seguridad. No puedo». «Tu padre es viejo, Andrew». El veneno en su voz era palpable. «¿Para qué necesita un condominio? Ahora vive aquí y, honestamente, con su pensioncita de $1,800 al mes, debería estar agradecido por todo lo que hacemos por él». Me alejé de esa puerta sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Mi condominio, el lugar donde Carla y yo habíamos vivido, donde criamos a Drew, donde cada pared guardaba un recuerdo. Eso era lo que yo representaba para ellos, un activo para liquidar. Esa noche, durante la cena, Drew me miró con una expresión extraña. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». «Adelante». «¿Es sobre mi condominio?», pregunté firme. «Sea lo que sea que me vas a pedir, la respuesta es no». Tiffany dejó caer el tenedor con un golpe seco. «¿Escuchaste eso, Andrew? Ni siquiera va a ayudar a su propia familia». «Papá, solo estamos pasando por un momento difícil», empezó Drew. «Todos pasamos momentos difíciles, hijo. Yo pasé momentos difíciles toda la vida y nunca le pedí a nadie que resolviera mis problemas». «Tú no tienes problemas», explotó Tiffany. «Vives en nuestra casa gratis». «Yo pago mi parte», dije tranquilo. «Y si soy tanta carga, me puedo ir». «Papá, no digas eso». Drew parecía realmente afectado. «Nadie quiere que te vayas». Pero la mirada de Tiffany me decía exactamente lo contrario. A partir de esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Tiffany empezó a tratarme con desprecio abierto. Las comidas se servían cuando yo no estaba. Las compras de supermercado de alguna forma olvidaban incluir lo que yo necesitaba. Mi ropa aparecía arrugada, como si la hubieran sacado de la secadora y abandonado. Y Drew, mi hijo, se quedaba callado. Cada día elegía a su esposa por encima de su padre. Cada día me miraba con más distancia. Cada día se parecía menos al niño que había criado y más al hombre que Tiffany estaba moldeando. Hasta esa noche, la noche del ultimátum, la noche en que Drew cruzó una línea que nunca debió cruzar. Todo explotó un martes por la tarde. Había ido al banco a hacer un trámite con mi seguridad social. Nada importante, solo actualizar información.
Cuando llegué a casa encontré a Drew y Tiffany sentados en la sala con un montón de papeles en la mesa de centro. «Papá, siéntate», dijo Drew sin mirarme a los ojos. «Necesitamos hablar». Algo en su tono me puso en alerta máxima. Me senté en el sillón individual, el único mueble en esa casa donde todavía sentía que pertenecía. Tiffany fue directa al grano, como siempre. «Eugene, esto no está funcionando. Tu presencia aquí está causando tensión en nuestro matrimonio». Miré a mi hijo. Todavía no podía sostener mi mirada. «Andrew», dije, «¿tú sientes lo mismo?» Por fin levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más. Resentimiento. «Papá, es complicado. Tiffany y yo necesitamos nuestro espacio. Necesitamos privacidad y tú estás aquí todo el tiempo». «Esta también es mi casa», dije tranquilo. «Pago mi parte, respeto su espacio». «No es solo cuestión de dinero», explotó Tiffany. «Es que cada vez que queremos tener una cena romántica, ahí estás tú. Cada vez que queremos ver una película, ahí estás tú. Cada vez que vienen mis papás, tengo que explicar por qué hay un viejo viviendo con nosotros, como si tuviéramos un asilo». Viejo, asilo. Las palabras quedaron colgando en el aire como cuchillos. «Tiffany». La voz de Drew era una advertencia, pero débil, sin convicción. «No, Andrew, ya basta». Se puso de pie. «Llevamos meses hablando de esto, meses, y tú siempre terminas sintiéndote culpable y nunca hacemos nada. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así?» Yo también me puse de pie, sintiendo la sangre correr caliente por mis venas. Siempre puedo volver a mi condominio. De hecho, creo que eso sería lo mejor. «Ah, sí, tu precioso condominio», soltó Tiffany con una risa amarga. «El condominio que podría resolver todos nuestros problemas, pero prefieres dejarlo vacío, juntando polvo, mientras nosotros nos ahogamos en deudas». «Mis problemas financieros no son responsabilidad de mi padre», dijo Drew, pero su voz sonaba menos segura ahora. «Problemas». Tiffany ya estaba gritando. «Andrew es tu padre. La familia se supone que ayuda. Él vivió en tu casa años, comiendo tu comida, usando tus servicios, y ahora no puede hacer un pequeño favor. ¿No puede poner ese maldito condominio a tu nombre para que nos salvemos?» «¡Basta!», grité yo, sobresaltándolos a los dos. «Ese condominio es lo único que me queda de una vida entera de trabajo. Es donde viví con Carla, donde criamos a Andrew. No es una propiedad para liquidar. Es mi hogar». «Tu hogar está aquí», dijo Drew, pero sin fuerza. «¿Ah, sí? ¿Este es mi hogar?». Miré alrededor. Un lugar donde me tratan como una molestia, donde me esconden cuando vienen visitas, donde mi propia nuera me llama viejo como si fuera un insulto. Tiffany me miró con odio puro. «¿Sabes qué, Eugene? Tienes razón. Este no es tu hogar, y creo que ya es hora de que busques uno que sí lo sea». «Tiffany». Drew intentó intervenir. «No, Andrew, ya estoy harta». Lo miró furiosa. «O él se va o me voy yo. Tú decides». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en brazos, el adolescente al que consolé cuando murió su madre, el joven al que pagué la universidad trabajando turnos dobles. Y esperé. Esperé que me defendiera, que le dijera a su esposa que era cruel e injusta, que recordara todo lo que había hecho por él. Pero Andrew miró al piso, y en ese momento supe que lo había perdido. «Papá», dijo por fin, con voz ronca, tal vez Tiffany tenga razón. Tal vez sería mejor si buscaras otro lugar». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. «¿Otro lugar?», repetí. «¿Cómo cuál?». Tiffany se sentó de nuevo, cruzando las piernas con satisfacción apenas disimulada. «Hay muy buenos hogares de ancianos, Eugene. Lugares donde personas de tu edad pueden estar con gente de su generación, donde hay enfermeras, actividades». «No voy a ir a un hogar de ancianos», declaré firme. «Entonces tendrás que arreglártela solo», respondió ella fríamente, «porque ya no puedes quedarte aquí». Miré a Drew una última vez, una última oportunidad,
una última súplica silenciosa, pero él no levantó la vista. «Está bien», dije. «Si eso es lo que quieren, me voy mañana». «No», dijo Tiffany. «Te vas hoy». «Tiffany», Drew por fin reaccionó. «Dale algo de tiempo a...». «No, no voy a pasar una noche más bajo el mismo techo con alguien que prefiere vernos perder todo antes de ayudar a su propia familia». Entonces Drew hizo algo que nunca olvidaré. Me miró directo a los ojos y dijo: «Papá tiene razón. Creo que es mejor que te vayas hoy». «¿A dónde?», pregunté. «Son las 6 de la tarde. ¿A dónde quieren que vaya?». Drew se encogió. Y fue ese gesto, esa indiferencia, lo que por fin rompió algo dentro de mí. «Puedes ir a un hotel», sugirió Tiffany, «o llamar a un amigo, o...». Hizo una pausa dramática. «O dormir en el patio trasero. Tú decides». Se rió. Realmente se rió. Y Drew no dijo nada. «Entonces, para que quede bien claro, Eugene», dijo Tiffany, poniéndose de pie y acercándose hasta quedar a centímetros de mi cara. «Puedes ir a un hogar de ancianos o puedes dormir en el patio trasero. Tú eliges». Y Drew, mi hijo, mi propia sangre, simplemente asintió. Ahí fue cuando saqué mi celular y todo cambió. Cuando Drew abrió la puerta y vi cómo se le ponía la cara blanca, supe que el momento había llegado. En el umbral estaba el abogado Reginald, Reggie Hayes, mi abogado desde hacía 15 años. Un hombre alto, con traje impecable, maletín de cuero en una mano y una carpeta gruesa en la otra. «Buenas noches», dijo con voz profesional. «Soy el abogado Hayes. El señor Eugene Tinsley solicitó mi presencia para presenciar y documentar ciertos procedimientos». ¿Procedimientos? La voz de Drew era apenas un hilo. «Papá, ¿qué es esto?». Me levanté del sillón con toda la dignidad que pude reunir. Cada fibra de mi ser quería gritar, quería llorar, pero mantuve la compostura. «Andrew, Tiffany, este es el abogado Hayes. Está aquí para ayudarme a resolver algunos asuntos legales esta noche». Tiffany ya estaba de pie también. Su cara pasaba de la confusión a la alarma. «¿Asuntos legales? ¿De qué estás hablando?». El abogado Hayes entró a la sala sin esperar invitación. Puso su maletín en la mesa de centro, justo donde minutos antes habían estado los papeles con los que me presionaban, y lo abrió con movimientos precisos. «Señor Tinsley», me dijo, «¿está seguro de querer proceder?». «Completamente seguro». «Papá». Drew por fin reaccionó, caminando hacia mí con las manos extendidas. «Papá, por favor no hagas nada impulsivo. Estábamos hablando enojados. Nadie quiere realmente que te vayas». «Ah, no». Mi voz estaba calmada, pero había acero en ella. «Porque hace 5 minutos tu esposa me dijo que eligiera entre un asilo o el patio trasero. Y tú, mi hijo, no dijiste absolutamente nada para defenderme». «Yo no quise... no fue mi intención». Drew se pasó las manos por el cabello frenético. «Tiffany, di algo. Dile que no hablábamos en serio». Pero Tiffany miraba al abogado con ojos calculadores. «Espera un momento», dijo despacio. «Esto es por el condominio, ¿verdad? ¿Vas a venderlo para que no podamos?». «No», la corté. «No voy a vender el condominio». Vi alivio en su cara por un segundo. «Voy a hacer algo mucho mejor». El abogado Hayes sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. «Señor Andrew Tinsley, señora Tiffany Salazar Tinsley, estos documentos certifican varias cosas. Primero, una declaración jurada firmada por el señor Eugene Tinsley respecto a los eventos de esta noche, incluyendo las amenazas verbales y el intento de coerción para que transfiriera su propiedad». «¿Coerción?», gritó Tiffany. «Nadie lo amenazó». «Le dieron a elegir entre un hogar de ancianos o el patio trasero», dijo el abogado, imperturbable. «En presencia de testigos, eso constituye abuso psicológico y presión a un adulto mayor. Eso es un delito, señora».
Tiffany se quedó muda. Segundo, continuó el abogado, aquí está el documento que el señor Tinsley firmó hace 6 meses cuando se mudó a esta casa. El documento que ustedes le pidieron firmar, donde supuestamente renunciaba voluntariamente a sus derechos sobre su pensión de seguridad social para contribuir a los gastos del hogar. Drew se puso aún más pálido. Papá, ese documento era solo para organizarnos mejor. Era para ganar control legal sobre mi dinero, dije yo. Y lo firmé porque confiaba en ti. Pero el abogado Hayes me aconsejó hacer una copia certificada. Y también me aconsejó grabar esta conversación. Saqué mi celular del bolsillo y lo levanté. Todo lo que dijeron esta noche, cada palabra, cada amenaza, está grabado. El silencio fue absoluto. Papá, por favor. Drew ahora tenía lágrimas en los ojos. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. Hablé mal, Tiffany habló mal, pero no lo dijimos en serio. No lo dijiste en serio. ¿Qué? Andrew, ¿no quisiste humillarme? ¿No quisiste robarme el condominio? ¿No quisiste deshacerte de mí? Mi voz se quebró por primera vez. Porque eso es exactamente lo que hiciste. Tiffany, recuperando algo de compostura, atacó. Esto es ridículo. Puedes tener todas las grabaciones que quieras. Nadie va a creer que nosotros te abusamos. Vives en nuestra casa. Comes nuestra comida. Señora, la interrumpió el abogado Hayes fríamente. El señor Tinsley ha estado pagando religiosamente su parte de los gastos. Aquí tengo todos los recibos. Además, tengo declaraciones juradas de vecinos que presenciaron sus caminatas, que en realidad eran escapes del ambiente hostil de esta casa. Mentiras, sisió Tiffany. Pero había miedo en sus ojos ahora. Y hay más, seguí yo. Abogado, muéstreles el otro documento. Hayes sacó un papel oficial con sellos y firmas. Este es el testamento actualizado del señor Eugene Tinsley, firmado hace 3 meses ante notario público. Específicamente excluye a Andrew Tinsley como heredero de cualquier propiedad, activo o patrimonio. Drew se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. No, papá, no. Pensé que nunca tendría que llegar a esto, dije, y ahora las lágrimas corrían libres por mi cara. Pensé que el hijo que crié, el hijo por el que sacrifiqué todo, nunca me trataría así. Pero me equivoqué. Papá, por favor. Drew cayó de rodillas. Por favor, no hagas esto. Yo fui un idiota. Fui un completo idiota. Pero eres mi padre. Eres todo lo que tengo. Pensé que tú eras todo lo que tenía yo también, dije suave. Hasta que me demostraste lo contrario. Tiffany, viendo que todo se derrumbaba, intentó un último ataque. ¿Y qué vas a hacer, Eugene? ¿Denunciarnos? ¿Mandarnos a la cárcel? Eres un viejo sin nadie más en el mundo. Nos necesitas. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero también con un toque de triunfo. Ahí es donde te equivocas, Tiffany. Yo no los necesito a ustedes, y estoy a punto de demostrárselo. Abogado, por favor, llame al segundo contacto. Hayes marcó un número en su celular. Ya pueden entrar, dijo simplemente, y colgó. Drew me miró desde el piso, con la cara destruida por las lágrimas. Papá, no sé qué vas a hacer, pero por favor, perdóname. Perdóname por todo. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaría bien. Quise ser el padre que siempre había sido. Pero algo dentro de mí sabía que primero tenía que terminar esto, porque lo que estaba por revelarse iba a cambiarlo todo para siempre. El timbre sonó de nuevo. Esta vez Drew no se movió del piso. Tiffany estaba congelada junto al sofá, con las manos apretadas en puños a los lados. El abogado Hayes abrió la puerta y entró ella. Cuando Drew levantó la vista y la vio, su cara pasó del desespero a la confusión total. Tía Lucille. Lucille Green, la hermana menor de mi difunta esposa Carla, entró a la sala con la misma elegancia que siempre la había caracterizado. A sus 58 años era una mujer exitosa, directora de una fundación de apoyo a adultos mayores en Atlanta, Georgia.
No la veíamos desde hacía casi 3 años, desde que Tiffany convenientemente olvidó invitarla a la boda. «Hola, Andrew», dijo Lucille, con voz calmada pero firme. «¿Cuánto tiempo?» Se acercó a mí y tomó suavemente mi mano. «¿Qué haces aquí?», balbuceó él. «Tu padre me llamó hace 2 meses», respondió Lucille. «Me contó lo que estaba pasando, y desde entonces hemos estado preparando todo». Tiffany por fin encontró la voz. «¿Preparando qué? ¿Esto es alguna especie de venganza retorcida? ¿Vas a intentar destruir nuestras vidas por una simple discusión familiar?» Lucille la miró con una frialdad que habría congelado el fuego. «Señora, lo que ustedes le han hecho a Eugene no es una simple discusión familiar. Es abuso sistemático, manipulación psicológica y explotación financiera de un adulto mayor vulnerable. Y mi fundación se dedica específicamente a combatir estos casos». Sacó su propia carpeta de documentos del bolso. «Durante las últimas 8 semanas he estado documentando todo. Las llamadas de Eugene, las grabaciones que me envió, los testimonios de vecinos, las transacciones bancarias que muestran cómo han estado usando su cheque mensual de $1,800 de seguridad social para pagar sus deudas mientras él apenas tenía dinero para sus medicamentos». «Eso no es verdad», gritó Tiffany. «Ah, sí lo es». Abrió Lucille la carpeta. «Aquí está el estado de cuenta de Eugene. En los últimos 6 meses, su cheque mensual de pensión ha sido transferido completo a la cuenta conjunta de esta casa. Aquí están las facturas de luz, agua, gas, internet. Todas aumentaron significativamente desde que él llegó. Aquí está el registro de que agregaron 3 nuevos servicios de streaming y una membresía de gimnasio a esa cuenta conjunta. Y aquí», sacó otro documento, «está el préstamo de $50,000 que sacaron del banco usando el hecho de que un adulto mayor contribuyente vivía en la casa como garantía». Drew estaba blanco como un papel. «Necesitábamos ese dinero para mantener un estilo de vida que no pueden pagar», completó Lucille por él. Mientras tanto, Eugene ha estado comprando sus medicamentos necesarios con los pocos dólares que gana haciendo trabajos extras de contabilidad por su cuenta. ¿Trabajos extras? Drew me miró. «Papá, no sabía». «No sabías porque nunca preguntaste», dije con la voz quebrada. «Nunca te interesó cómo estaba yo de verdad. Solo te importaba lo que podías sacar de mí». Lucille continuó, implacable. «Pero eso no es todo, Eugene. Cuéntales sobre el condominio». Tomé aire profundo. Esta era la parte que había guardado. «Mi condominio», dije. «No es solo un condominio. Hace 15 años, cuando ustedes dos todavía estaban en la universidad, el barrio donde está ubicado fue declarado distrito histórico y parte de un proyecto de renovación urbana. El valor de las propiedades se multiplicó por 10. Vi cómo la comprensión y el horror aparecían en los ojos de Tiffany. Ese condominio que querían que les firmara vale actualmente $850,000. Hice una pausa, dejando que el número calara. Y no solo eso. Hace años lo registré como parte de un fideicomiso familiar irrevocable que genera rentas de otras propiedades que compré con el tiempo. Drew estaba completamente quieto. «Yo no sabía». «No, no sabías. Porque si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente, ¿verdad?». Mi voz era amarga. «No me querías a mí, Andrew. Querías lo que tenía». Tiffany, en un último intento desesperado, cambió totalmente de táctica. «Eugene, mira». Su voz se volvió suave, manipuladora. «Creo que todos dejamos que las emociones nos dominaran. Podemos olvidar todo esto. Podemos empezar de nuevo. Yo admito que he sido dura contigo, pero es porque he estado estresada con las deudas». «Basta», la interrumpí. «No más mentiras». Lucille dio un paso adelante. «Eugene va a venir a vivir conmigo a Atlanta. Tengo una casa grande con una habitación preparada para él.
Estará cerca de los mejores médicos, tendrá su espacio, su dignidad y, sobre todo, estará rodeado de personas que de verdad lo valoran. Drew se puso de pie de un salto. «Papá, no puedes irte. Eres mi padre. Necesito». «Me necesitas, Andrew, como me necesitaste cuando murió tu madre. Y yo trabajaba 18 horas al día para que no te faltara nada. Como me necesitaste cuando pagué tu universidad, tu carro, tu boda. ¿O me necesitas como cajero automático?» «No, te amo, papá, te amo. Por favor, no me dejes». Por un momento vi al niño, el niño que solía ser, el niño que lloraba en mis brazos después de que Carla murió, el niño que me decía que yo era su héroe. Pero ese niño ya no existía, y en su lugar estaba un hombre que había elegido a una mujer manipuladora por encima de su propio padre. «Eugene», dije, con la voz temblorosa, «tal vez algún día puedas entender el daño que me hiciste. Tal vez algún día, cuando tengas hijos propios, entiendas lo que se siente ser traicionado así». «Papá, por favor». Cayó de rodillas otra vez. «Dame otra oportunidad. Voy a cambiar. Tiffany y yo vamos a cambiar». Miré a Tiffany. Ella no suplicaba. Estaba calculando, pensando en su próximo movimiento. Y supe que nada cambiaría nunca. «Abogado», dije, «los documentos están listos, todos firmados y certificados». Hayes respondió: «La denuncia formal por abuso a adulto mayor se presentará mañana en la oficina del fiscal de distrito. El caso será investigado, pero como acordamos, si el señor Andrew y la señora Tiffany firman los documentos de cese de contacto y renuncia a cualquier reclamo futuro, la denuncia puede presentarse como resuelta por acuerdo entre las partes». Fue mi último acto de misericordia. No quería destruir completamente a mi hijo, aunque él había estado dispuesto a hacerlo conmigo. «Firmen, firmen, y esto termina aquí. No habrá cárcel, no habrá antecedentes penales, pero tampoco habrá más contacto. Se acabó». Y en ese momento, Drew tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Andrew firmó. Lo hizo con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando su firma. Pero firmó. Tiffany también firmó, pero con la mandíbula apretada y los ojos llenos de furia contenida. No era arrepentimiento lo que veía en su cara. Era resentimiento por haber perdido. Cuando el abogado Hayes terminó de certificar todos los documentos, empezó a guardarlos metódicamente en su maletín. «Señor Tinsley», me dijo, «estos documentos establecen que no habrá contacto entre las partes por un periodo mínimo de 2 años. Después de ese periodo, cualquier intento de comunicación deberá ser autorizado por ambas partes a través de representación legal. ¿Está de acuerdo?». Miré a Andrew una última vez. Estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, sollozando como no lo había visto llorar desde que era niño. Una parte de mí quería consolarlo. Una parte de mí quería decirle que todo estaría bien. Pero otra, la que había sido herida tan profundamente, sabía que necesitaba esto. Necesitaba irme. Necesitaba sanar. «Estoy de acuerdo», dije. Lucille tomó suavemente mi brazo. «¿Quieres recoger tus cosas ahora o prefieres que vuelva mañana con alguien para ayudarte?». «Ahora», respondí. «No hay mucho que llevar, solo ropa y algunas cosas personales». Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché la voz rota de Drew detrás de mí. «Papá, papá, solo una cosa, por favor». Me detuve, pero no me giré. «Dime, ¿hay alguna forma de que algún día puedas perdonarme?». Su voz era el sonido de un niño perdido. El silencio se alargó varios segundos. Finalmente me giré y lo miré. Realmente lo miré. «Andrew, ya te perdoné. Eso es lo que hacen los padres. Pero perdonar no significa olvidar.
y no significa permitir que la gente siga haciéndote daño. Entonces, nunca te volveré a ver. Eso depende de ti, dije suave. Tienes 2 años para pensar en quién quieres ser. 2 años para decidir si el hombre que eres hoy es el hombre que quieres seguir siendo. Lo haré, susurró. Te lo prometo, voy a cambiar. Voy a ser el hijo que merecías tener. Asentí despacio, sin comprometerme a nada. Fui a mi habitación y empaqué lo poco que tenía. Ropa en una maleta, fotos de Carla en una caja, el reloj de mi padre que le había regalado a Drew en su graduación. Me lo había devuelto hace meses, diciendo que necesitaba uno más moderno. Algunos libros, mis medicamentos. Una vida entera reducida a 2 maletas y una caja. Cuando salí, Tiffany había desaparecido en la habitación principal. Probablemente ya estaba planeando su próxima estrategia, su próxima víctima. Algunas personas nunca cambian. Drew seguía en el sofá, inmóvil, mirando al vacío. ¿Andrew? Levantó la vista con los ojos hinchados. Cuida a tu esposa. Liquida tus deudas. Construye tu vida, pero hazlo con honestidad y trabajo duro, no a costa de otros. Sí, papá, dijo con voz ronca. Y una cosa más, agregué. Cuando tengas hijos algún día, recuerda esta noche. Recuerda lo que se siente traicionar a alguien que te ama incondicionalmente, y nunca, nunca les hagas a ellos lo que me hiciste a mí. Asintió, sin poder hablar. Lucille, el abogado Hayes, y yo salimos de esa casa. La puerta se cerró con un sonido definitivo, como el cierre de un capítulo. 3 meses después, Atlanta, Georgia, me recibió con un abrazo cálido que no sabía que necesitaba. La casa de Lucille era hermosa, llena de luz y plantas. Mi habitación daba a un pequeño jardín donde me sentaba todas las mañanas a tomar café y leer el periódico. Había paz, silencio y dignidad. Lucille resultó ser una compañía maravillosa. Cosíamos juntos, veíamos películas y hablábamos de Carla y los viejos tiempos. Nunca me hizo sentir como una carga, me hizo sentir como familia. También me involucró en su fundación. Empecé a dar charlas a otros adultos mayores sobre derechos legales, sobre cómo protegerse de la explotación. Mi historia, aunque dolorosa, servía para ayudar a otros. Y descubrí algo sorprendente. Todavía tenía mucho que dar. A los 66 años no era el final, era un nuevo comienzo. Convertí mi condominio en un espacio de renta para estudiantes universitarios con dificultades económicas. 3 jóvenes viven ahí ahora, pagando una renta simbólica, recordándome un poco a cómo era Drew alguna vez. Un día, 2 meses después de esa noche, recibí un sobre certificado. Adentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era la letra de Drew. Papá, no espero que leas esto, mucho menos que respondas. Solo necesito que sepas algunas cosas. Tiffany y yo nos separamos. Me di cuenta demasiado tarde, tal vez, de que tenías razón sobre ella, sobre nosotros, sobre todo. Vendí la casa y pagué todas las deudas. Ahora vivo en un departamento pequeño y trabajo en 2 empleos para mantenerme. ¿Y sabes qué es lo extraño? Por primera vez en años puedo dormir tranquilo. He estado yendo a terapia. El terapeuta dice que tengo mucho que procesar sobre la pérdida de mamá, sobre la presión de tener éxito, sobre la culpa. Dice que hería a la única persona que siempre me amó incondicionalmente porque era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Tiene razón. No estoy pidiendo tu perdón. Todavía no, porque primero necesito perdonarme a mí mismo. Necesito convertirme en alguien que merezca tu perdón. Solo quería que supieras que lo estoy intentando, que cada día me despierto y elijo ser un poco mejor que el día anterior. Y te extraño, Dios, cómo te extraño. Con amor y arrepentimiento, Andrew. Leí la carta 3 veces, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Lucille entró al jardín con 2 tazas de café. ¿Malas noticias?, preguntó preocupada. No, dije,
sonriendo entre lágrimas. Creo que son buenas noticias, o al menos el comienzo de algo bueno. No respondí la carta, todavía no. Los 2 años de distancia estaban ahí por una razón, pero la guardé en una caja especial junto con las fotos de Carla y el reloj de mi padre, porque algún día, cuando llegara el momento adecuado, tal vez podríamos intentar reconstruir lo que se había roto, o tal vez no. Y las 2 opciones estaban bien, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Amar no significa permitir que la gente te destruya. Amar también significa amarte lo suficiente como para alejarte de quienes te hacen daño. Y a veces la distancia es el único camino hacia la sanación. Hoy, 1 año después de esa noche, me siento en el jardín de Lucille tomando mi café de la mañana, viendo cómo el sol ilumina las flores que planté hace algunos meses. Tengo 67 años, tengo salud, tengo paz, tengo propósito y tengo la certeza de que hice lo correcto. No sé qué pasará con Andrew. No sé si algún día nos reconciliaremos del todo. No sé si realmente cambiará, o si solo está diciendo lo que cree que quiero oír. Pero sé esto: sobreviví. No solo sobreviví, prosperé. Y esa es la verdadera victoria. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote a mi canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Me da mucha curiosidad saber desde dónde nos están sintonizando todos ustedes, personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto historias de vida nuevas para ustedes todos los días. Y ahora, 2 de mis historias más populares van a aparecer en la pantalla para que elijas cuál ver a continuación.